Esta semana se celebra en Madrid un coloquio sobre financiación autonómica en el que participa el profesor Sbarts como uno de los grandes expertos en este tema. Señor Sbarts, ¿cómo está la situación de la financiación autonómica y los déficits de las comunidades? Está en una situación inestable y tendiendo a empeorar. La razón es que sobre las comunidades autónomas recaen unos gastos importantísimos de lo que se llama el estado de bienestar, principalmente la sanidad y la educación, puesto que las pensiones están centralizadas. Entonces, tanto la sanidad como la educación suponen, en la mayoría de las comunidades autónomas, mucho más del 60% de su gasto, ¿no? 60% de su gasto haciendo la media. Y eso lo tienen que sostener con dos tipos de ingresos. Los impuestos propios, que en esta situación de crisis han reducido muchísimo, porque son impuestos, entre otros, sobre la compraventa de casas y de terrenos, y después el juego y otras cuestiones de este estilo, y luego lo que el Estado central cede a las autonomías sobre el impuesto del IRPF y sobre el IVA. Entonces, tenemos una situación que es contradictoria. El gasto lo tienen que decidir las autonomías y en el caso de alguna, como la catalana, tiene un servicio de salud muy destacado y muy bueno y muy gastoso, y luego en realidad el impuesto es el que viene de la cesión de esos dos grandes impuestos y del recargo que las autonomías pueden poner sobre el IRPF, pero lo suelen poner muy poquitito. Entonces, unos gastan y otros cobran. Y por mi familia sé que eso no funciona. Si uno gasta, tiene que ser el que cobre para que duela, ¿no? Entonces, esa situación es desequilibrada. Y hay otro elemento más, que es se llama de la solidaridad. Entonces, hay un elemento importante en la financiación de las autonomías, es que unas autonomías dan dinero a otras, porque las que necesitan ese dinero, como puede ser Extremadura, puede ser Andalucía y otras, necesitan dinero porque tienen una actividad económica baja y mucha pobreza, y entonces hay el principio de solidaridad, es que las autonomías que van mejor dan dinero a las autonomías que tienen más necesidades sociales, por así decir. Y eso da lugar a enfado, a enfrentamiento, porque es una limosna obligada. Enfado en el caso de Cataluña, sin duda. En el caso de Madrid, yo no sé por qué, pues son mártires de nacimiento y entonces pues dan dinero y nadie protesta mucho, pero Madrid es la que más da de solidaridad, pero hay otras que dan, principalmente Baleares y Cataluña, y Murcia daba, pero Murcia ya está medio quebrada, si se me permite decirlo. Entonces, ese dinero de solidaridad es el que primeramente habría que ver cómo se hace para que no cree enfrentamientos. ¿Hay algún camino de solución o de ordenamiento? Es el camino, primero hay que mirarlo por el gasto, porque es que al final el gasto manda. Quiero decir, el gasto es el impuesto, o la deuda, y la deuda hay que pagarla, y es otro impuesto. Y si yo miro, y lo mismo pasa en una familia, en una empresa, yo gasto tanto, entonces eso lo tengo que cubrir, lo tengo que cubrir con ingresos. Entonces, si el gasto es muy grande, eso da lugar a una necesidad continua de ingresos y nuestros impuestos son muy altos y nuestra deuda, hemos llegado a la deuda del país a ser igual al producto de cada año. La deuda que tenemos acumulada, un 100% del PIB, es igual al 100% del PIB. Entonces, el gasto claramente es demasiado alto. Vamos, que no estamos poniendo financiación, no digo que sea demasiado alto porque no me guste que lo haya, sino porque es que no hay dinero para él. Entonces, ese problema de que el gasto es demasiado grande es el primero que tenemos que enfrentarnos. Y en la crisis esta se ha hablado ha habido recorte en las pensiones, ha habido también un intento de privatizar algunos de los servicios, como el de los hospitales, que ha provocado, yo creo que un enfrentamiento que no entiendo bien. Y luego está el que las universidades que abundan mucho, pues esas universidades son demasiado baratas, desde el punto de vista del gasto, de lo que dan, son demasiado baratas, habría que cobrar más por matrículas, en fin, el gasto. Y eso los españoles tenemos que mirarlo de frente. No podemos gastar tanto.
porque el público no quiere pagarlo lo que gastamos. Eso es lo primero. Y luego viene cómo arreglamos el reparto. Y creo que hay un exceso de imposición de la solidaridad, porque muchas autonomías no quieren ser tan solidarias. Dicen los catalanes, no, es que yo a esos vagos de Andalucía, que por cierto es indignante que digan eso, hay mucho vago en Andalucía, pero mucha gente que trabaja. Esos vagos de Andalucía yo no les quiero dar y tal. Entonces da lugar a fricción. Antes ha mencionado usted a Madrid. Madrid podría ser un ejemplo de comunidad que gestiona bien sus dineros y que además es solidaria y que puede ser motor de la economía española. El motor, pues ahora naturalmente es un motor que funciona, pero no, estamos en crisis en general, todavía no hemos salido de ella. Es verdad que Madrid gestiona bien y que ha reducido impuestos y que quiere atraer a personas y empresas que están domiciliadas en otras partes de España que vengan aquí porque los impuestos son más bajos. El impuesto sobre patrimonio, el impuesto de herencias es mucho más bajo y luego también el impuesto del IRPF, el recargo del IRPF lo ha rebajado Madrid. Entonces, Madrid de las comunidades, y todas vamos mal y el Estado español va a regular, pero de todas es la que más ha cumplido con lo que debería ser una autonomía. La idea del Estado autonómico era que las autonomías compitieran entre sí y que se viese la que lo hace mal, la que lo hace bien y se imitara, pero eso tarda un poco y no está teniendo el efecto que debería tener, que es de disciplina sobre el resto. Las que van mal lloran y piden más. Valencia es un caso especial porque Valencia empezó para ser autonómica dando más servicios y pidiendo poco dinero de partida. Entonces tienen un problema grande en Valencia y otro problema grande en Murcia. Yo diría, si los españoles tendríamos que ver, el estado de las autonomías desde el punto de vista de su financiación y su gasto no funciona. Entonces, pues hay que hablarlo, a ver qué hacemos, porque así no podemos seguir. Una última pregunta. Ayer la señora Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, habló de Montoro y de su reforma fiscal. Según la señora Aguirre, la reforma fiscal de este Montoro no es liberal, sino socialdemócrata, con lo cual la podrían hacer los socialistas. Creo que sí. El señor Montoro, de sus convicciones y por su origen, porque viene de bandera roja, de donde sea, por su origen tiene un instinto de vamos a sacar el dinero a los ricos, porque si le sacamos el dinero a los ricos entonces podremos pagar. Y de hecho, el sistema fiscal español no saca el dinero a los ricos. Que yo, si soy muy rico, tengo unos SICAV que pagan el 1% y tengo unos abogados que me sacan todo eso, y los que pagan el impuesto son no solo la clase media, sino los trabajadores que tienen que pagar el IVA. El IVA no cae sobre la clase media, el IVA cae sobre la gente corrientísima y es un 21%. Oiga, es un montón de dinero. Entonces, yo recuerdo que cuando vino aquí Milton Friedman, que lo traje yo por las películas que hizo de Libertad de Elegir, unas películas muy bonitas que se pusieron en TV2, la COE me dijo, mira, no podemos poner las películas, son demasiado duras y hay que hacer un debate, una mesa de discusión posterior para que haya distintas posturas. Y el que hablaba contra Friedman, ¿cómo se llamaba? Montoro. Era el que hablaba el que decía que eso de Friedman iba demasiado lejos. Entonces, siempre ha sido así. A él, y además tiene la desgracia, bueno, es una persona buena, es un catedrático del asunto, pero los españoles están hartos de sus chistecitos. Que no se ríe. ¿Usted qué le pasa? ¿Por qué se ríe tanto? Está corrigiéndolo un poco. Es decir, entre que dice que quiere aumentar los impuestos a los ricos, que después se aumentan a otros, y que encima se ríe, y entonces quiere hacer una reforma fiscal, pero la reforma fiscal, la condición es que no baje el ingreso. Y luego ha subido los tipos de los impuestos y no ha aumentado el ingreso. Ha subido el IVA y ha subido el IRPF y no aumenta el ingreso. Esa lección él no la aprende. Y el presidente del gobierno, como de esto no sabe, pues no le dice nada. Y entonces, pues desde el punto de vista fiscal me parece que este gobierno no lo ha hecho bien. No ha reducido el gasto. Es curioso que los salarios de las grandes empresas han bajado un 10%,
pero los salarios de los empleados públicos no tanto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fiscal, este gobierno ha resuelto el grave problema de que a lo mejor nos intervenían, ¿no? Pero no ha hecho lo que debería hacer para hacer una España que sea productiva y que a la gente que produce pues no se les ha quitado tanto dinero. Muchas gracias, profesor Hervás.